La creatividad es simplemente conectar cosas. Steve Jobs. Cordial saludo. Con este grupo de trabajo constituido por Ana Ortiz Madera, Sarit Peña Fernández, Yureimis Ramos Ortega y mi persona Yuri Villera Rodríguez, estudiantes de licenciatura en literatura y lengua castellana, explicaremos el tema conectores. Para el desarrollo de este tema, tendremos presente los siguientes objetivos. En general, dar a conocer los tipos de conectores y su correcto uso para manejar la coherencia y cohesión a la hora de redactar un texto y de esta manera le sea más fácil al lector comprender la finalidad o propósito de dicho escrito. Y como específicos, identificar los diferentes tipos de conectores para emplearlos en el contexto adecuado. Comprender las características de los conectores para practicar su correcto uso y explicar la funcionalidad de los conectores en un texto. Con base a estos objetivos se llevará a cabo la temática. Como rúbrica a trabajar tenemos concepto, características, propósito, tipologías, ejemplos, práctica del tema y conclusiones. Esta nos será de ayuda para la explicación precisa de los conectores. Siguiendo con el plan de desarrollo, planteamos la pregunta: ¿qué son los conectores? Que dan respuesta al concepto. Los conectores son unidades lingüísticas que nos ayudan a relacionar oraciones o ideas principales de un escrito. Además, funciona como guía del lector para encontrar lógica y coherencia en el texto. Entonces, como vemos en la imagen alusiva a los conectores, estos generan la fluidez entre las ideas. Características. Indican el sentido de la conexión. Son invariables. Se ubican en los márgenes de la oración, ayudan a organizar las ideas y a entregar un mensaje claro. Dependiendo de la correspondencia que se quiere establecer, se utiliza uno u otro conector u organizador textual. Consideran la sintaxis y la ortografía. Cuando hablamos de que los conectores son invariables, nos referimos a que estos no tienen cambio en su forma. Esta descripción de los conectores indican que son fundamentales en cualquier texto o discurso y que se dividen dependiendo de la idea que se quiera dar. A continuación, vamos con la temática propósito. Bueno, los conectores tienen como propósito el unir las palabras o ideas de tal forma que el texto cobre coherencia y cohesión, para que de esta manera exista un equilibrio entre estos dos factores a la hora de redactar y dar a conocer un escrito. Vamos con las tipologías. Aquí daremos a conocer las clases de conectores, pues como sabemos, para cada oración existe un conector indicado, que no puede ser reemplazado por otro, pues quedaría fuera de lugar y se perdería el sentido del escrito. Por eso, aquí daremos a conocer los tipos de conectores y que buscan al momento de utilizarlos. Tenemos los conectores de consecuencia. Estos se utilizan para comunicar la consecuencia o efecto de lo anteriormente mencionado. Como algunos ejemplos tenemos como consecuencia, por consiguiente, puesto que, entonces, como resultado, de tal forma, etc. Conectores de orden. Tienen como propósito señalar o poner un orden como su nombre lo indica, de manera secuencial. Entre ellos tenemos en primera instancia, antes, después, en segundo lugar, en tercer lugar, etc. En segunda instancia, tenemos los conectores de causa. Estos dan a conocer el motivo por el cual sucedió algo. Entre ellos tenemos a causa de qué, en vista de qué, cómo, dado que, por qué, puesto que. Llegamos a los conectores de adición. Permiten anotar otra idea o información que se quiere dar a conocer, como por ejemplo, más aún, además, asimismo, inclusive, también, no solo. Los conectores de oposición se usan para mostrar un contraargumento o una idea opuesta a la antes dicha.
Entre ellos encontramos si no, sin embargo, más bien, por el contrario, no obstante, en cambio. Conectores de concesión. Tienen como finalidad indicar una dificultad o negación parcial. Ejemplo, aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, más porque, mal que. Llegamos a los conectores de equivalencia. Estos aluden a representar una idea antes puesta, pero de otra manera, solo que con el mismo rumbo o finalidad. Ejemplo, en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Conectores de evidencia. Resaltan o recalcan un punto esencial y que es obvio como forma de argumento. Tenemos de ejemplo, por supuesto, obviamente, naturalmente, sin lugar a dudas, como es evidente. Conectores disyuntivos. Estos conectores indican una relación de diferencia o elección entre dos elementos, es decir, separan dos o más ideas. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y nos preguntamos a nosotros mismos o nos decimos a nosotros mismos, hoy quiero tomar café o té. Ahí estamos utilizando el conector disyuntivo o. También cuando vamos a comprar ropa y el dinero no nos alcanza para comprarnos el conjunto completo. Nosotros mismos nos decimos, me puedo comprar sea la blusa o sea que me compré un jean barato y una blusa barata. Eso es otro ejemplo. Ahora bien, hablemos de los conectores de espacio. Los conectores de espacio son nexos que se utilizan para ubicar espacialmente aquello a lo que se refiere. En su mayoría, estos conectores son adverbios de lugar. Lo podemos asimilar de la siguiente manera. Estos conectores nos dicen en qué lugar está qué cosa. Un ejemplo de ello podría ser a tu izquierda o a la izquierda hay un carro verde y a la derecha hay un carro azul. También junto a la casa rosada hay una casa verde. Ahí estamos utilizando, ya llevamos implementados dos conectores. Ahora, empecemos a hablar de los ejemplos de todos los conectores anteriormente vistos. Empezamos con el ejemplo de consecuencia. Dice así: Marta no irá a la casa de Janina porque está enojada con ella. Como resultado, nosotras tendremos que elegir si ir a la casa de Janina o a la de Marta hoy. El conector en esta oración es como resultado. El conector de consecuencia nos dice que es producto de un efecto o también lo que continúa. Es decir, ellas están enojadas. Esa es la causa. Y la consecuencia es que las amigas tienen que elegir si van a la casa de Janina o a la casa de Marta. Y aquí implementamos el conector como resultado. Ahora, el siguiente ejemplo es del conector de orden. Y dice así: he tenido varios problemas con este televisor. Al principio no tenía buena imagen y ahora empezó a fallar el sonido. El conector de orden lo que nos quiere indicar o lo que nos quiere mostrar son las enumeraciones de lo que está sucediendo. El conector aquí es al principio. ¿Por qué al principio? Porque estos conectores podrían ser antes, después, al principio, al final, al comienzo de algo. Y lo que comenzó aquí fue que el televisor comenzó sin tener una buena imagen. Pero no podemos decir el televisor con este televisor comenzó no teniendo buena imagen, no tiene lógica. Entonces buscamos el conector que mejor lógica y coherencia le daba el texto
o a la oración y fue al principio. Ejemplo del conector de causa. Dice, la casa está vacía porque solo se alquila en verano. Como sabemos, el conector de causa lo que nos quiere señalar es la causa o motivo de algo que ocurre. El ejemplo utilizado aquí o el conector utilizado aquí es por qué. El ejemplo solamente nos trata de dar una explicación de por qué la casa está vacía, que es algo muy obvio, muy claro. Pero existen otros ejemplos que podríamos utilizar, por ejemplo el conector cómo, el conector por qué, que aquí lo utilizamos. También podríamos utilizar el conector dado que, en vista que, en vista de, entre otros. Ahora continuemos con el ejemplo del conector de adición y dice, además de comerte la comida, debes tomarte el café. El ejemplo del conector o el conector implementado aquí es además. Los conectores de adición, como bien sabemos, solamente nos quieren añadir una información, un consejo o algo parecido. Aquí lo que nos trata de decir es que si vamos a comer algo, debemos tomarnos el café, pero también lo podríamos reemplazar por jugo, tomar agua o cualquier otra bebida. Y esto lo podríamos asimilar a que si pues comemos o tomamos, bueno, comemos algo sin tener un líquido, por decirlo así, que tomar para suavizar un poco más al tragar, podríamos tener un ahogamiento. Seguimos con el conector de oposición. Ejemplo de conector de oposición. Dice, todos los alumnos habían estudiado mucho para el examen. No obstante, la gran mayoría desaprobó. Lo que nos dice el conector de oposición o lo que nos busca señalar es el contraste de algo. Del conector de concepción. Dice, mis abuelos siempre van a mi casa aun cuando yo no estoy. ¿Qué nos dice este conector? Este conector lo que nos busca es señalar la negación parcial de algo. Aquí el conector es aun cuando. ¿Por qué aun cuando? Porque aunque al muchacho quizás le molesta o quizás siente que violan su privacidad, pues él no está en su casa y sería un poco incómodo llegar a casa y encontrar a tus abuelos, aún sabiendo que tú no estabas ahí, que pueden haber encontrado alguna cosa privada tuya, alguna cosa personal, o se pudieron haber encontrado con una persona que tú no querías que ellos se encontraran. Y eso en mi caso sería muy desagradable. Pero también podemos hacer un ejemplo diferente, que sería con un compañero de trabajo, por ejemplo. Lo podríamos formular de la siguiente manera. Aunque a mí no me guste sentarme con él, tengo que sentarme con él. O sea, a esa persona no le gusta sentarse con su compañero, puede que su compañero hable demasiado, hable muy poco, abra la boca al masticar o cualquier cosa que sea desagradable hacia su persona. Y aquí lo que está negando es que no le gusta, pero pues le toca. Porque, ajá, no puede hacer nada porque ese es su compañero y se tiene que sentar al lado de él porque quizás no hay más puestos o porque la empresa dicta con quién se tienen que sentar. Seguimos con el ejemplo del conector de equivalencia. Dice así, se quedó mudo, es decir, sin palabras. El conector de equivalencia lo que nos quiere demostrar es, bueno, en realidad no nos quiere demostrar, nos quiere señalar algo similar pero de manera técnica. Aquí de una manera informal podríamos haber dicho, se quedó mudo y podríamos dejarlo ahí. Se quedó mudo, se quedó callado, se quedó en silencio. Pero este conector lo que nos quiere es demostrar de una manera más formal o más técnica algo. Podríamos también hacer un ejemplo diferente con
la palabra o sea. Podría ser, o sea, en vez de matemáticas, daremos cálculo avanzado. O podríamos dar aritmética básica. Eso es una manera técnica. O una manera bastante informal, que sería muy alejada de la equivalencia, sería, hoy daremos matemática u aritmética. Ustedes que son los alumnos elijan. Ahí no estamos utilizando un conector de equivalencia. Estamos utilizando un conector disyuntivo, porque es algo más informal. Ahora bien, hablemos del ejemplo del conector de evidencia. Dice así: lógicamente sí se puede concluir todo lo que pasó. El conector de evidencia lo que nos dice es que debemos tener en cuenta puntos obvios, o nos recuerda puntos obvios. ¿Qué nos quiere decir aquí lógicamente? Que es el conector de que es el ejemplo de este conector. Que obviamente nosotros a todo lo que leemos o a todas las cosas que nos han pasado en la vida, a todas, no sé, las aventuras que hemos vivido, le podemos sacar una conclusión. Por ejemplo, cuando tú vas a un paseo con tu familia, tú cuando llegas y le cuentas a tus amiguitos o a tus demás familiares como en mi paseo pasó esto y me divertí muchísimo. Esa es una conclusión, ¿cierto? En este conector también podemos utilizar naturalmente. Aquí podría ser naturalmente podemos concluir todo lo que pasó y todo lo que nos ha pasado en la vida. O naturalmente puedo decirte tal cosa. Naturalmente puedo concluir o sí, o sea, lo que nos quiere decir o lo que nos quiere mostrar son puntos muy obvios, o sea, puntos muy concisos. Ejemplo de conector disyuntivo. Dice, camina a prisa que ya se acerca el bus. El conector disyuntivo nos indica la relación de diferencia que existe entre dos elementos o dos ideas o más ideas, o sea, entre dos o más ideas. Pero cuando hablamos de elección, como dije anteriormente, solamente se pueden con dos. Aquí, en este ejemplo que planteamos en las diapositivas, el conector que utilizamos es ya. Pero aparte de ese ejemplo, podríamos tomar también un ejemplo diferente. Por ejemplo, Pedro está muy indeciso. No sabe si comprar un jugo o una bebida. Aquí implementamos el conector disyuntivo o, porque él no sabe si elegir un jugo o una bebida. Y como dije en la anterior diapositiva, a diferencia del conector de equivalencia, el conector disyuntivo es un poco más informal. Bien, continuamos con el ejemplo del conector de espacio. Dice así: los platos están sobre la mesa. El conector de espacio lo que nos quiere decir es ubicar espacialmente, o sea, espacialmente se refiere a todo el exterior o a todo lo que nos rodea. Por ejemplo, una silla, una mesa, el suelo, una nevera, una cama, un closet, cualquier cosa, pero que esté en el espacio, o sea, en este espacio llamado Tierra, planeta Tierra. El conector que utilizamos aquí
es sobre. O sea, el ejemplo de conector de espacio es sobre. Porque nos dice que pues los platos están sobre la mesa, o encima de la mesa, o por encima de la mesa. Pero podríamos también hacer otro ejemplo, por ejemplo, con el conector junto. La casa verde está junto a la casa gris. O detrás de la nevera están unas monedas. Detrás de la nevera están unas cucharas. Externamente están tomando fotos. Internamente están jugando ping pong, tenis, baloncesto, entre otras cosas. Estos son los ejemplos de nuestros conectores. Ahora bien, mi compañera Sarit les va a hacer prácticas del tema. La siguiente es una pequeña actividad aplicativa del tema, la cual consiste en escoger un conector de los que tenemos en la parte inferior de cada oración para completar la oración, es decir, escoger el conector que le da un sentido y hace más explícita la oración. La primera oración nos dice, yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Vamos a probar con cada una de las opciones que nos están dando. Primero, yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, cambio, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. La intención de la oración es hacer una especie de contraste a lo dicho con anterioridad. Y el conector, y este conector en cambio, es un conector de contraste o oposición a lo dicho anteriormente. Entonces es un conector que posiblemente es el correcto y el adecuado para nuestra oración. Seguimos con el segundo conector. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, en conclusión, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. El conector en conclusión es un conector de conclusión o para concluir un tema. Y en la oración no se está buscando concluir, sino que la intención es otra. Entonces este conector no sería el acorde con la oración. Ahora probamos con el último conector. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, así que, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Este es otro conector que tiene una especie de función distinta a a la intención que tiene la oración o lo que la oración busca hacer entender. Seguimos con la segunda oración. Hace mucho frío. No te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. Vamos a probar al igual que con la oración anterior con cada una de las opciones. Hace mucho frío. Por otra parte, no te olvides de ponerte el abrigo. Vemos que la intención de este conector es totalmente distinta a la intención que tiene la oración, porque vemos que en la oración se nos presenta una especie de situación que obliga al sujeto a quien se le habla a qué, a ponerse el abrigo y la bufanda. Entonces, este conector podemos descartarlo. Ahora seguimos con el segundo. Hace mucho frío. Aún así, no te olvides de ponerte el abrigo. Este es un conector que tampoco es acorde, es de acuerdo a lo que se nos dice en la oración. Es decir, no la hace explícita, la hace menos entendible. ¿Por qué? Porque estaría fuera de lugar, fuera del contexto. Ahora probaremos con el último. Hace mucho frío. Así que no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. Este es un conector que nos ayuda a comprender un poco más la oración. ¿Por qué? Ya que se nos está diciendo, se nos está informando de qué, de una condición, de que hace frío. Y que esto obliga y que es necesario que el sujeto a quien se le habla debe ponerse el abrigo y la bufanda. Ahora seguimos con la tercera oración, la que nos dice,
No podemos aceptar tus nuevas condiciones. Prescindimos de tu servicio. Probamos con el primer conector. No podemos aceptar tus nuevas condiciones. Aún así, prescindimos de tu servicio. Este conector no nos está dejando claro lo que la oración quiere decirnos. Por lo tanto, este se descarta. Ahora probamos con el segundo conector. No podemos aceptar tus nuevas condiciones. Por lo tanto, prescindimos de tu servicio. Este es un conector que tal vez puede ser el correcto y el adecuado para la oración, ya que se nos está informando en la oración de una especie de situación, acontecimiento o opinión que obliga a los sujetos a tomar una decisión, una determinación. Entonces, este conector podría ser el adecuado. Sin embargo, aún no podemos descartar el último conector. No podemos aceptar tus nuevas condiciones, por el contrario, prescindimos de tu servicio. Entonces, nos damos cuenta de que en este conector, al incluirlo en la oración, estaría fuera del contexto o fuera de la intención que en la oración se busca decir o se busca dar a entender. Ahora pasamos a la cuarta oración, que nos dice que si estoy enfadado, ¿tú qué crees? Te estuve esperando una hora y me dices que habías olvidado nuestra cita. Probemos con el primero. Por lo tanto, que si estoy enfadado, ¿tú qué crees? Te estuve esperando una hora y por lo tanto me dices que habías olvidado nuestra cita. Vemos que este conector aquí estaría fuera de lugar, ya que no hay ninguna situación que nos remita a otra conclusión o a otra situación. Ahora probamos con el segundo. Que si estoy enfadado, ¿tú qué crees? Te estuve esperando una hora y encima me dices que habías olvidado nuestra cita. El conector encima es un conector de espacio, pero no solamente nos indica un espacio, claro, solo que también nos puede decir o dar a conocer una intención de la frase, la intención de la oración. Entonces este podría ser acorde a la oración, podría ser el conector adecuado. Vamos a probar con el último y así definimos cuál de los dos sería el conector adecuado para la oración. Que si estoy enfadado, ¿tú qué crees? Te estuve esperando una hora y de todas formas me dices que habías olvidado nuestra cita. Vemos que este conector también estaría fuera del contexto de la oración o de la intención o de lo que la oración busca a dar a conocer. Entonces, podemos decir que el conector que va en el espacio de la oración es el conector encima. Un conector de espacio, pero que no solamente se puede referir a un espacio, sino también a una intención de lo que se busca decir. Continuamos con la oración número 5, la que nos dice, siempre he sido un desastre con los números. Tú tienes una mente privilegiada para las cuentas. Al igual que en las oraciones anteriores, vamos a probar con cada uno de los conectores. Empezamos. Siempre he sido un desastre con los números. Tú, de ahí que tienes una mente privilegiada. Este conector, obviamente no podría ser el conector adecuado para la oración, ya que nos hace más difícil entender el sentido de la oración y lo que nos busca dar a conocer la oración. Ahora probamos con el siguiente conector. Siempre he sido un desastre con los números. Tú, en cambio, tienes una mente privilegiada. Aquí notamos que el conector, en cambio, va acorde a la intención de la oración que nos indica o nos busca dar a conocer un contraste. Entonces, en cambio, podría ser el conector adecuado para la oración. Sin embargo, vamos a probar con el conector en consecuencia. Siempre he sido un desastre con los números. Tú, en consecuencia, tienes una mente privilegiada. Entonces,
podemos deducir que este conector no podría ser el conector adecuado para la oración, ya que la oración no busca concluir nada. Entonces, sabemos que el conector es en cambio. Seguimos con la número 6. No creo que mi ayuda te sirva de mucho. Por tanto, te ayudaré si es lo que quieres. Vemos que este conector tampoco sería el adecuado, ya que no hay una situación que nos esté remitiendo a otra, o sea, una situación que derive de una con anterioridad. Entonces, probemos con el segundo conector. No creo que mi ayuda te sirva de mucho. Además, te ayudaré si es lo que quieres. Aquí vemos que la intención de la oración no es añadir ningún tipo de información posterior. Y el conector, además, es para añadir algún tipo de información adicional. Entonces, este conector no sería el conector correcto para la oración. Ahora probamos con el último conector. No creo que mi ayuda te sirva de mucho. De todos modos, te ayudaré si es lo que quieres. Entonces, este conector es un conector que es el correcto para la oración, ya que se está diciendo que no creo que mi ayuda te sirva de mucho, pero de todos modos, o sea, pase lo que pase, te voy a ayudar, o sea, te ayudaré si es lo que quieres. Entonces, deducimos o ya sabemos que este es el conector, de todos modos. Ahora la oración número 7. Nos equivocamos y él tiene toda la razón. Toda la culpa es nuestra. Probamos con el primer conector. Nos equivocamos y él tiene toda la razón. Por consiguiente, toda la culpa es nuestra. Es un conector que va acorde a la oración porque vemos que hay una situación de que un sujeto o varios sujetos cometieron un error y hubo alguien que tal vez tenía una opinión distinta a la del resto. Y de ahí se deriva que la culpa no fue de la persona que pensó diferente, sino del grupo, o sea, del resto. Y por consiguiente, entonces, la razón fue que se equivocaron. Entonces, ahí se deriva una consecuencia que la culpa no es de él, sino que la culpa es de los otros. Entonces, ahí da cabida para el conector por consiguiente. Sin embargo, no podemos descartar las opciones que vienen más adelante. Ahora probemos con el conector encima. Nos equivocamos y él tiene toda la razón. Encima, toda la culpa es nuestra. Este conector no va de acuerdo a la intención de la oración. ¿Por qué? Porque no es lo que la oración busca. La oración no busca dar a conocer ningún espacio, ni busca dar a conocer una intención de enojo, de, de alegría o de conformidad, sino que nos busca concluir, busca llegar a una conclusión. Ahora pasamos a el conector no obstante. Hay que probar con este último. Dice, nos equivocamos y él tiene toda la razón. No obstante, toda la culpa es nuestra. Este es un conector que tampoco tiene cabida, ya que la finalidad de este conector no va acorde a la intención de la oración. Entonces, sabemos que el conector es por consiguiente, que le da sentido y hace explícita la oración, o sea, la hace clara. Seguimos con la oración número 8, que dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, tengo que asegurarme. Aquí vemos que la oración busca hacer una especie de contraste con lo que se dijo con anterioridad. Pero vamos a probar con las 3 opciones de conector a ver cuál es el conector que va de acuerdo a la intención de la oración que tenemos aquí. Estoy
totalmente de acuerdo contigo. Asimismo, tengo que asegurarme. Aquí vemos que este conector tiene una finalidad distinta a lo que se busca decir en la oración. Es decir, que la oración nos está planteando una posición diferente a la función de este conector. Ahora pasamos al segundo conector. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tengo que asegurarme. Vemos que este, sin embargo, es un conector de contraste, de oposición, de una negación parcial. Entonces, este conector va acorde a la intención de la oración, ya que en la oración se busca hacer un contraste con lo que se dijo con anterioridad. Sin embargo, vamos a pasar a el último conector. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, tengo que asegurarme. Vemos que este conector estaría fuera del contexto de la oración y por consiguiente el conector sería sin embargo. La siguiente es una actividad la cual consiste en identificar los conectores que se encuentran en el párrafo y mencionar a qué grupo pertenece cada uno. Iniciamos leyendo el párrafo. Mariana solía ser una niña alegre y contenta. Sin embargo, hoy está triste porque su fiel y querido perro está gravemente enfermo. Hace algunos meses, Lucio fue arrollado por un auto. A razón de esto, le fue diagnosticado un tumor en una de sus patas traseras. Naturalmente, por la gravedad de su estado, es necesario amputarle la pierna. Para identificar los conectores, vamos a leer nuevamente y pausado. Mariana solía ser una niña alegre y contenta. Sin embargo, aquí vemos que hay una especie de contraste a lo dicho. Encontramos el conector sin embargo, que nos está indicando una especie de oposición o contraste a lo que ya se dijo con anterioridad. Entonces vemos que aquí encontramos el primer conector que pertenece al tipo de conector de oposición o de contraste. Seguimos. Hoy está triste porque, encontramos porque su fiel y querido. Aquí vemos que está el conector porque, que nos está indicando la causa, el motivo de algo. Este es un conector de causa. Seguimos. Su fiel y querido perro está gravemente enfermo. Hace algunos meses, Lucio fue arrollado por un auto. A razón de esto, aquí encontramos otro conector que nos está indicando el motivo, la razón de lo que sucedió. Entonces encontramos el conector a razón de, que es un conector de causa, al igual que por qué. Seguimos. Esto le fue diagnosticado un tumor en una de sus patas traseras. Naturalmente, por la gravedad de su estado, es necesario amputarle la pierna. Aquí encontramos naturalmente, que es un conector de evidencia que nos recuerda un punto obvio. Entonces nos dice que naturalmente, por la gravedad de su estado, entonces es necesario amputarle la pata. Finalmente llegamos a las conclusiones. Los conectores son los que le brindan coherencia y cohesividad al texto, es decir, que son los que nos sirven para unificar oraciones y para que nuestro texto sea coherente, sea entendible, tenga un sentido verdadero. Estos se escogen dependiendo del contexto en el que se quiera utilizar. Los conectores nos ayudan a facilitar la fluidez de la comunicación, es decir, que hacen entendibles los mensajes o la intención que se quiera dar a conocer en el texto. Los conectores nos ayudan a relacionar oraciones y ideas principales y son
importantes para la buena redacción y utilización del lenguaje, es decir, son los que nos ayudan a redactar de manera precisa, clara, correcta y concisa. Bibliografía. Estas fueron las fuentes donde sacamos la información que se llevó a cabo en el transcurso de las diapositivas. Muchas gracias por la atención prestada. ¿Alguna duda? Contactarnos a los siguientes correos: saritpena038@gmail.com, yedias5817@gmail.com, anamilortiz23@gmail.com y euriramos26@gmail.com. Que tengan un excelente día y espero hayan disfrutado esta información.